Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema general de este mes, que es discernimiento divino. En Proverbios 1:7, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El día de hoy vamos a considerar el tema asimilar y disciplina. En Proverbios 12:1 lo acaba de leer nuestra hermana Susi, pero en la Nueva Traducción Viviente la palabra del Señor nos dice: para aprender hay que amar la disciplina. Para lograr un objetivo, y su propósito es fomentar el orden, la constancia y el desarrollo personal o colectivo. Mientras que la corrección es una acción específica que busca modificar un comportamiento inadecuado o un error. Su fin es mejorar o ajustar una conducta. En resumen, la disciplina es un sistema de hábitos que previene errores y fomenta la mejora constante, mientras que la corrección es la intervención cuando algo no está funcionando correctamente. Ambas partes pueden complementarse, pero la disciplina bien aplicada reduce la necesidad de correcciones frecuentes. En la Biblia estos términos se aplican en el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para corregir a su pueblo o con una persona. La disciplina nos ayuda a asimilar las enseñanzas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Esas son las definiciones. En Proverbios 23:12, en la versión 60, la palabra del Señor nos dice, en Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Por eso es muy importante tener ese corazón dispuesto y esos oídos atentos para comprender y escuchar la palabra de Dios. En Proverbios 3:11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Aquí la palabra del Señor nos hace una comparación. Nos dice que Dios nos corrige igual como un padre corrige a su hijo. En la carta a los Hebreos 12:6, Hebreos 12, versículo 6, la palabra del Señor nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
la palabra del Señor también nos dice a quiénes que Él recibe como a hijo. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 11 y 12, la palabra del Señor nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, hermano, si usted ya recibió en su corazón a nuestro Señor Jesucristo y cree en su nombre, es hijo de Dios. Entonces, tenga la seguridad de que Él de alguna manera nos va a ir corrigiendo, o sea, lo va a ir corrigiendo. Dice en lo que leímos en la palabra, dice: no te enojes cuando te corrige. O sea, nos enojemos, nos guste o no, o sea, somos hijos de Él y Él nos va a corregir. Y también nos dice que la disciplina y la corrección son solo una muestra del amor que Él nos tiene. O sea, es por amor que Él lo hace. En Proverbios 3:12, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice: pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y en Reina Valera, la palabra del Señor dice: porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí cambia la palabra corrige por la palabra castiga, porque para poder ser disciplinados y corregir una mala conducta, es necesario que haya consecuencias, porque de otra forma no vamos a aprender, no vamos a ir corrigiendo. Vamos a leer todos juntos. Buscan en su Biblia Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Cuando lo tengan me indican con un amén. La palabra del Señor nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En la palabra del Señor podemos detectar si estamos disciplinando o no a nuestros hijos correctamente. Aquí podemos ver cómo es que los estamos disciplinando. Dice en la carta a los Hebreos 12, en el versículo 9 y 10, la palabra del Señor nos dice, Hebreos 12, versículos 9 y 10. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice la palabra de Dios que ciertamente nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. El pastor Armando nos decía el domingo en la predicación que nos dejamos, que dejamos que influyan muchas cosas que vienen del exterior y que eso sí cambia nuestra forma de pensar y de comportarnos.
Entonces es bien importante que no nos dejemos contaminar, que veamos qué es lo que dice el Señor en su palabra. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, la carta a los Romanos 12:2, la palabra del Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que no nos conforméis a este siglo, porque como comentaban, hay muchas cosas que nos dicen y nos hacen pensar que están bien. Estaba viendo una entrevista que le hacían a una persona. En esta entrevista, ella empieza a narrar una lista de cosas que hemos aceptado y que dijimos que estaba bien. En esta entrevista le dicen a esta persona que cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando hemos aceptado cosas que no están bien vistas a los ojos de Dios. En esta lista dice que alguien un día dijo que no se podía orar ni leer la Biblia en las escuelas, y dice que dijimos que estaba bien. Después se dijo que no deberíamos de castigar a nuestros hijos cuando se portaban mal, porque sus personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima, y dijimos que estaba bien. También se dijo que los maestros de las escuelas no deberían castigar a nuestros hijos cuando se portaran mal, y también dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que dejemos que nuestras hijas aborten, que cada quien es dueña de su cuerpo, que pueden tomar ellos sus decisiones, y también dijimos que estaba bien. Dice, luego alguien dijo que en las escuelas se diera educación sexual, dándole a los jóvenes preservativos para que no corrieran ningún riesgo, y también dijimos que estaba bien. Estamos en este tiempo en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Dice la palabra de Dios que nuestros padres nos enseñaron como a ellos les parecía que estaba bien. Y algunos creen que el permitirles tomar en su casa les va pues les va a enseñar cómo hacerlo, que cuando lo hagan en otro lado no van a sufrir consecuencias porque ya saben. Dice que otros incluso les dicen frases como esta. Cuando se pelean o cuando les pegan, le dicen, no te dejes, si a ti te pegan, tú pégales, porque si no, aparte de que te pego, pues yo te voy a dar otra, ¿no? Entonces así es como uno luego los va educando pensando que está bien, que de esa forma se van a poder defender. Una persona tenía una niña pequeña, iban de compras al supermercado y cuando llegaban a su casa, pues llegaba con cosas que ellos no habían comprado, que no habían pagado. Entonces, en este caso, su papá se lo aplaudía. Le decía que era bien inteligente su hija, que era bien astuta, que porque nadie se había dado cuenta de lo que hacía. Entonces, un día que su hija no fue tan inteligente, entre comillas, y tan astuta, iba a un centro comercial y pues toma cosas, las esconde para no pagarlas, pero las personas encargadas de la vigilancia pues se dan cuenta. Entonces las detienen, llaman a sus papás, y la respuesta del papá fue, ¿pero quién te ha enseñado estas cosas? ¿Cómo es posible que nos hagas pasar estas vergüenzas?
O sea, cuando ellos en su momento no corrigieron y se lo permitieron. Pero hay alguien, como ellos decían, o sea, se salió y nadie lo vio, pero hay alguien que estaba viendo. Y ese alguien, Dios, pues a su tiempo corrigió. Bueno, les hizo ver las consecuencias. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 8, Hebreos 12, 8, la palabra del Señor nos dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hijo es todo aquel nacido legítimamente con relación a su padre y a su madre, mientras que bastardo es hijo ilegítimo nacido fuera del matrimonio o de padres desconocidos. Dios en su palabra nos recuerda de la gran responsabilidad que tenemos como padres de instruir al niño en su camino, como hijos legítimos, no como bastardos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 22, 6, en Proverbios 22, 6, nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, en el libro de Jeremías 6, 16, la palabra del Señor nos dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La frase de buscar las sendas antiguas se refiere a la búsqueda de caminos, métodos o principios que han sido probados y exitosos a lo largo del tiempo. Yo comentaba que hace mucho tiempo, o sea, no me acuerdo del título del libro, pero tenía una frase que es la que sí se me queda y tengo presente, que decía: si leyeras la Biblia, no estarías buscando en ningún otro lado. Dice, incluso no me estarías leyendo a mí. Era un libro de superación personal. Entonces, ese buscar los caminos, los métodos de lo que ha sido probado, pues es la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos, pues para andar por ese buen camino. Nuestros hijos son como una plantita. Cuando está pequeña y la ponemos en una maceta, le ponemos tierra, la abonamos, le removemos la tierra, la ponemos en un lugar adecuado. Si es de sol, pues en un lugar donde le dé el sol. Si es de sombra, en un lugar donde le dé la sombra. Y cuando va creciendo y se empieza a ir de lado, pues le ponemos un palito, una vara, ¿no? La amarramos para que esa sea su guía para que le ayude a crecer en una forma pues derecha. En la palabra del Señor nos dice que es literal el usar la vara para corregir a nuestros hijos y para que vayan por ese camino derecho. En Proverbios 29, 15 y 17. En Proverbios 29, 15 y 17. La palabra del Señor nos dice:
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En el 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14 nos sigue diciendo, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra del Señor es bien clara que hay que corregir. Y una nalgada a tiempo puede evitarnos pues muchas cosas. Como dice, no avergonzará a su madre, lo que les platicaba hace rato. Dice, ¿cómo es posible que nos hagas pasar estas vergüenzas? Porque no se corrigió. En la carta a los Hebreos 12:1, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Aunque sea doloroso y no sea agradable la disciplina, es necesario practicarla todos los días y corregir a nuestros hijos. Y tal vez pase mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de nuestro error. Si es que Dios nos permite ver y corregir. Miren, dice la palabra del Señor en el Salmo 19:12. En el Salmo 19:12. La palabra del Señor nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que seguir pidiéndole a Dios que Él nos haga ver esos errores, porque ante nosotros, como dice la palabra, ¿no? Que el hombre luego es sabio, dice el necio es sabio en su propia opinión. Entonces, que sea Dios el que nos ayude a ver, a reconocer esos errores. Hay una reflexión que dice que una persona, un señor, su ilusión era el que su hijo se convirtiera en un hombre de bien. Una persona respetada por todos los demás, y para lograrlo dicen que dedicó su vida y su fortuna pues para que su hijo pudiera pues hacer lo que eran sus sueños de él, ¿no? Se cumplieran. Cuando muere la esposa de este señor y él ya está grande y ya se siente pues solo y cansado, espera que su hijo, brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y su comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera por su casa. Entonces, esta persona decide ir a ver a su hijo y dice que por primera vez le va a pedir un favor. Entonces va a la casa de su hijo, toca la puerta, abre su hijo y empiezan su conversación. Le dice, hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes, no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, ya estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. ¿No te molestaría que me fuera a vivir a tu casa? ¿Quedarte a vivir aquí?
Tú sabes, la casa es chica. Mi esposa es muy especial. Y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No, padre, no es eso. Solo que no puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. Solo que no te moleste dormir en el patio. ¿En el patio? Bueno, está bien. Entonces el hijo de este señor llama a su hijo. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se cubra en la noche. Sí, papá, con gusto. ¿Y dónde va a dormir el abuelo? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. El niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en 2 partes. Lo ve su papá y le dice, ¿por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando? ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y estés cansado y vayas a vivir a mi casa. Es una reflexión pues muy fuerte, pero pues para muchos es una realidad. Un día nuestros hijos tal vez no seguirán nuestro consejo, pero lo que sí es más seguro es que seguirán nuestro ejemplo. O sea, luego es una cadenita de lo que ellos ven en casa, el que se vuelva a repetir. En lo personal, cada quien sabe por lo que está pasando, cómo Dios está obrando en su vida, cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros para disciplinarnos y para ir corrigiendo lo que está mal. Y como dice su palabra, que ninguna disciplina es agradable y que es dolorosa, tenemos que dar gracias a Dios por cualquier situación que estemos pasando, porque solo así podemos lograr una vida recta, agradable a Dios. Y muchas veces, si no es que en todas, pues es de la forma en que podemos acercarnos o buscar de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, la carta a los Romanos 8, 28, la palabra del Señor nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En nuestro Señor podemos tener la certeza de que todas las cosas por las que estamos pasando son para nuestro bien, aunque no lo parezca. Sus propósitos para sus hijos son siempre buenos, aun cuando no entendemos las situaciones por las que estamos pasando. Por eso debemos confiar plenamente en su plan y en su propósito para nuestras vidas. El Salmo 94, 12 nos dice, Salmo 94, 12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, el Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. O sea, somos bienaventurados del que el Señor nos esté corrigiendo, de que Él esté guiando nuestras vidas. Busquen en su Biblia el Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Me indican con un amén cuando lo tengan?
Salmo 138:8. La palabra del Señor nos dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, por ese amor inmerecido que tú nos das. Que tu Santo Espíritu nos ayude a no tener en poco tu disciplina y poder reconocer nuestros errores. Gracias porque tú quieres bien y no mal para cada uno de tus hijos. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando a cada uno de los que tenemos la bendición de ser padres a disciplinar y corregir a nuestros hijos conforme a lo que dice tu palabra. Seguimos rogando y dejando en tus benditas manos a todos los hijos que nosotros, como padres terrenales, no instruimos en tu palabra desde pequeños. Sé tú obrando y dirigiendo sus vidas, que ellos sean provocados a buscarte y se acerquen a ti, mi Dios, que puedan glorificar y honrar tu nombre. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Amén.